Bueno, damos gracias a Dios, ¿verdad? Por la alabanza. Y bueno, ahora viene dijera la hermana Lucy, el platillo fuerte. Y pues bueno, el día de hoy le doy gracias a Dios porque me toca a mí dar este pequeño tema. Y bueno, vamos a orar para que Dios ponga en mi boca las palabras correctas, para que sea Él quien dé a emitir este mensaje, que sea Él el que me dirija en esta noche. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta alabanza que podemos ofrecerte, mi Dios. Bendice ahora, Señor, mi Dios, el tema, y sé tú dirigiéndome, Padre Santo, poniendo las palabras correctas en mi boca, Señor, mi Dios. Sé tú, bendito Dios, el que tenga ese mensaje preparado para cada uno de mis hermanos, bendito Dios. Que solamente mi boca, Padre Santo, hable para edificación, bendito Dios, de tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy yo quiero compartirles un tema que quizá ya muchos no sabemos. Incluso desde muy pequeñitos nos lo enseñan, ¿verdad? Y es acerca del libro de Jonás. El martes pasado yo les comentaba que estaba leyendo este libro, y bueno, me dejaba impactada, ¿verdad? Porque pues le decía el domingo a los niños, este libro está mejor que vean telenovelas o que vean series. La misma trama que tienen en sus telenovelas la tienen aquí, nada más que como no la leemos, pues no sabemos, ¿verdad?, lo interesante que está. Entonces, pues yo me ponía a leer este libro, hermanos, y encontraba justamente que a lo mejor yo y cada uno de nosotros somos como Jonás, que podemos evitar muchas cosas, mas sin embargo, hasta que ya estamos en lo más profundo, ahora sí, en lo más bajo, pues es cuando recurrimos al Señor, ¿verdad? Y yo veía a Jonás, platicaba con Carlos y le hacía algunas preguntas y me decía, es que hay que aprenderle mucho al libro de Jonás. Dijo, tienes mucha tela de dónde cortar. Mas sin embargo yo quería enfocarme más que en el libro, hermanos, el ir desgajando, desglosando, cada uno de los versículos, para que estén atentos con su Biblia, hermana. Y bueno, yo buscaba y buscaba un tema para este tema. Y bueno, yo lo que ponía era mi vida. En vez de decir Jonás, decía Alison. En vez de decir Jonás, decía a lo mejor Carlos. En vez de decir Jonás, decía a lo mejor hermano Fer, ¿verdad? Y bueno, hablando de Jonás, les invito a que leamos Jonás capítulo 1. Y la cintilla, es decir, el texto, el tema que tiene hasta el principio, dice: Jonás huye del Señor. Y dice así la palabra de nuestro Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y dice aquí, empieza diciendo esta palabra: vino palabra de Jehová a Jonás. Y en este caso pues es a cada uno de nosotros, ¿verdad? Vino palabra de Jehová a Alison, hija de Juana, diciendo: levántate. Y algo que yo hacía énfasis en esta palabra es justamente que Dios le habló a Jonás. Entonces le dio una tarea específica. Jamás le dijo: me ayudas o puedes. Jamás le pidió permiso. Le dijo: ve. Le ordenó, pero le dio las órdenes específicas. Y muchas veces, hermanos, el Señor así es con nosotros, ¿verdad? Y más adelante nos vamos a ir familiarizando con este tema. Y dice que le pidió que pregonara contra la ciudad, porque había subido su maldad delante de Jehová.
Y entonces, alguien que me ayude a decir qué es pregonar, qué significa la palabra pregonar. Predicar, gritar, anunciar, ¿verdad? Y bueno, el Señor le daba especificaciones a Jonás, y Jonás se levantó, y en vez de hacer lo que Dios le dijo, hizo todo lo contrario. En vez de ir a donde tenía que ir, a Nínive, se fue a Tarsis. Y todavía, hermanos, algo que aquí me ponía a mí a como pensar, dice aquí, pagó su pasaje. Todavía desembolsó dinero para poder hacer lo contrario a lo que Dios le había pedido. Y dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y ahí es, hermanos, donde yo me ponía a pensar que Dios nos da una especificación y nos dice, haz esto. Mas sin embargo nosotros hacemos lo contrario. Y ahora Dios nos tiene que hablar con lazos fuertes, ¿verdad? Ya me lo dijo bonito, ya me dio las especificaciones, mas sin embargo yo no hice caso, y ahora el Señor me va a hablar de una manera en la que a mí me duela, para que yo voltee los ojos a Dios. Porque si está muy bien, no le hago caso, pues el Señor tiene que tomar otras medidas, ¿verdad? Dice que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en él una gran tempestad. Y los marineros que estaban dentro del arca con él empezaron a asustarse. Y dice que Jehová, yo así lo veo, Jehová mostró, él huyó de la presencia de Jehová. Mas sin embargo, con el revuelto que hizo Jehová en el mar, le demostró a Jonás que nadie puede huir de su presencia. Amén. Entonces él, imagínense, con la fuerza del mar, Dios le mostró a Jonás aún que él estaba en todo lugar. Y leyendo un poquito más, hermanos, dice que los marineros empezaron todos a orar a su Dios, a sus dioses, dice aquí, y empezaron a preguntarse qué es lo que estaba pasando. Pero me llamaba la atención porque decía que le oraban a sus dioses. Y entonces el capitán de la nave, del barco, bajó hasta donde estaba Jonás durmiendo muy tranquilo. ¿Quién puede dormir cuando tiene preocupaciones? ¿Quién puede dormir cuando tiene deudas? Imagínense cuando al día siguiente tiene algo muy importante que hacer, ¿duerme? Mas sin embargo Jonás estaba dormido, a él no le importó, aún conociendo quién era Dios. Y él se fue y se acostó. Y dice la palabra de Dios que llegó el capitán y lo despertó. Y le dijo, ¿qué haces durmiendo? Levántate y clama a tu Dios. Y entonces empezaron todos a clamar a sus dioses, ¿verdad? Y dice que aquí, pues empezaron pues sí, como a preguntar, ¿por qué nos ha venido esto? Y echaron suertes. Y adivinen a quién le cayó la suerte. A Jonás. Y le preguntaron a Jonás, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? Le empezaron a preguntar a Jonás. Y Jonás no le quedó otra más que decir que era hebreo y que le temía a Jehová, a Dios, que había creado los cielos y la tierra. Y hermanos, aquí yo hacía una pausa y me ponía a pensar y decía, bueno, si sabes quién es Dios y por qué no hacemos lo que Dios nos manda, ¿verdad? Y qué triste es que todavía las personas que estaban con él, en este caso la sociedad, nos conoce, mas sin embargo hacemos lo malo, y ya hasta que nosotros decimos, es que yo era de Dios, pero me volví al mundo y otra vez me regresé a Dios, ¿verdad? Y me ponía a pensar y yo decía, no fue tanto como para Jonás, sino también fue para los marineros que estaban con él, porque ellos asombrados le decían a Jonás, ¿cómo es que huiste del Dios que creó los cielos y la tierra? Ellos mismos, hermanos, más que Jonás, pues obviamente se daban cuenta y tenían en memoria quién era ese Dios, más que nosotros, ¿verdad? Muchas veces los de allá afuera conocen más
Y dice, yo no voy al templo, pero trato de ser una mejor persona. O soy mucho mejor que los que van a un templo. Y muchas veces es cierto, ¿verdad? Entonces yo esto lo asimilaba con este pasaje y veía que no era tanto para Jonás, sino también era para los marineros. ¿Por qué? Porque ellos entendieron el gran poder que tienen los mares que son obedecidos por Dios. Y dice que Jehová, pues con su grandeza, le mostró a Jonás que él estaba en todo lugar. Y alguien que me ayude a leer Jonás capítulo 1 del 15 al 17, por favor. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y hermanos, aquí él creía que ya tumbándolo del barco iba a morir, porque cuando yo más adelante leía, él lo que él quería era morirse. Y cuando él pensó que lo iban a aventar y ahí se iba a morir, porque pues es evidente, ¿verdad? A sentido común, si te avientas de un barco donde hay una marea muy alta, las probabilidades de sobrevivir son nulas. Mas sin embargo, él todavía no caía en cuenta a qué Dios, de qué Dios estaba huyendo. Y dice que nuevamente aquí Dios le mostró con su grandeza lo que le tenía preparado. Bueno, ¿no entendiste la buena? Ahora va la mala. Y dice que preparó un pez muy grande. Y dijera mi pastor cómo se llamaba el pez. Luego les digo cómo se llamaba el pez, hermano. Dice que era un pez muy grande. ¿Y qué hizo con Jonás? Se lo comió. Pero aquí yo me ponía a ver algunas palabras y pues sí, la palabra de nuestro Dios a veces es misteriosa, ¿verdad? Y no dice que se lo tragó. Quizás sea un sinónimo, pero buscando tragar es masticar y degustar, deglucir, que es pasar. No dice que solo se lo comió, como si hubiera tomado agua. Entonces hasta en eso el Señor, a pesar de que Jonás era muy desobediente, el Señor tuvo el cuidado en él. Y todo esto, hermano, yo lo iba asimilando a mi vida, así como también usted lo puede ir asimilando a la suya, ¿verdad? Y dice aquí en el 2 capítulo que ahí fue donde empezó Jonás a orar. Y hay algo, hermanos, que me llama mucho la atención, que les decía el martes pasado. Es que Jonás oró desde el vientre del pez y oró con angustia. Entonces, muchas veces, ¿cuántos hemos orado en angustia? Que ya no sabemos qué hacer y ya lo que hacemos es orar, ¿verdad? En vez de recurrir desde antes ya hasta la angustia, recurrimos a la oración. Y algo que me ponía a mí como así hasta los pelitos de punta, es que dice que aquí Jonás oró y oró de esta manera. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas de este sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo del mar me arrojaste y las corrientes me volvieron con todas sus ondas, con todas sus olas que pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Y cómo volveré a contemplar tu santo templo? Hermanos, aquí yo hacía una pausa y me ponía a pensar, imagínense lo que estaba pasando Jonás. No lo dije solamente en esas letras. Imagínense de verdad el gran temor que tenía Jonás al estar en el mar. ¿A quién les da miedo el mar? Porque es profundo y no sabemos qué hay debajo de él. Y tampoco sabemos dónde empieza ni dónde termina, ¿verdad? Imagínense ahora la angustia que tenía Jonás. Pero aquí había algo que me llamaba la atención, que él huyó de la presencia de Jehová. Mas cuando vio la de veras, aquí dice,
que él sintió que ahora sí fue expulsado de la presencia. Entonces él dijo, voy a huir, y se durmió, estaba tranquilo, no pasaba nada. Mas sin embargo, cuando el Señor fue quien ahora sí pues lo separó de su presencia, es lo que pensaba Jonás, por lo que él estaba pasando, ¿verdad? Y dice, y pensé, he sido expulsado de tu presencia. Las aguas me llegaban hasta el cuello, de lo profundo del océano me envolvía. Las algas enredaron mi cabeza y me arrastraron hasta los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre cerró. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron detrás de mí, perdón. Y dice, al sentir que me habías quitado la vida, me acordé de ti. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Y hermano, aquí yo veía la angustia que tenía Jonás en lo que él estaba pasando. Imagínense estar en el mar primero, sentirse que se ahoga, estar desfallecido, porque cuando una persona muere en el mar es justamente porque se le acaban las fuerzas de luchar contra la marea o contra la corriente. Pero yo veía aquí, hermano, que Jonás nunca le pidió perdón al Señor. Aquí él clamó sobre su angustia y lo que en ese momento estaba pidiendo. Y nosotros en los libritos que nos daba el pastor para estudiar, nos tocaba la oración. Y justo ahí decía cómo desglosarla, ¿verdad? Y yo nunca vi, o aquí en la Biblia no marca, que Jonás le haya pedido perdón al Señor. Entonces yo decía, todos somos así, porque aquí yo estoy juzgando a Jonás. Mas sin embargo, todos somos así. Primero, Señor, ayúdame porque no tengo dinero. Señor, sáname porque estoy muy enferma. Señor, ayuda a mis hijos. Señor, esto. Pero jamás somos primero, ¿verdad?, para pedirle perdón al Señor. Y después, ya pedirle algo. Cuando usted ya quiere pedir algo a sus papás, bueno, o a su esposo, ¿verdad? ¿Cómo se acerca a él? Oye, dame dinero porque me voy a comprar un vestido. Primero como que le hablamos bonito y nos lo vamos ganando, ¿verdad? Y yo veía eso en la oración de Jonás y decía yo, aquí nunca le pidió perdón. Dice aquí que pedía auxilio porque estaba en las entrañas del sepulcro, pero que jamás le pidió perdón. Y todavía él dice, pues está contando su historia, ¿no? Casi casi. ¿Cómo le fue en el mar? Hermanos, si yo veía esta oración, y me ponía a pensar cuántas veces todos nosotros hemos pasado por una angustia tan grande que nuestro último recurso es la oración. Y yo aquí decía que Jonás tenía mucho que darnos, pero no solamente por eso, hermanos, sino porque él pudo haber evitado esto. Él pudo haber evitado todo lo que le pasó, lo pudo haber evitado, mas sin embargo no se hizo de esa manera. Entonces, cuando Jonás terminó de orar, el Señor le dio una orden al pez y lo vomitó en tierra firme. Y yo poniéndome a pensar un poquito, yo decía, no creo que el gran pez se haya quedado quieto, ¿verdad? Yo creo que el pez siguió nadando, y siguió nadando, y siguió nadando, para llegar a tierra firme, y ahí devolverlo. Todavía veo aquí la grandeza y misericordia de Dios con Jonás, porque lo pudo haber escupido de nuevo en el agua, a que lo volviera a revolcar, y ahora sí, vente, te saco y te pongo en donde te tenía que poner. No, mas sin embargo todavía Jehová fue bueno con Jonás, y lo vomitó en un lugar seguro. Es decir, Dios nos ama tanto que a pesar de todo lo que hacemos, Él nos vuelve a tener esa paciencia y decir, bueno, está bien, te ayudo. Y así lo hizo con Jonás, hermanos. Pero algo que me llamaba también aquí la atención es que dice que él tuvo un canto de gratitud. Y dice, ahora sí cumpliré mis promesas que te hice, porque la salvación viene de ti.
ahora sí ya está haciendo un compromiso con Dios, ahora sí ya quiere servir a Dios. Y yo lo trasladaba un poquito a cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel. Y igual dice que estaban pues en un ¿cómo se llama? Un sepulcro, no recuerdo cómo se llama. Estaban pues en algo donde estaba todo sucio, por así decirlo, y estaban atados. Y ellos estaban cantando alabanzas. Y yo decía, ¿qué diferencia de personajes? Pero aquí también somos muchos personajes completamente diferentes, ¿verdad? Unos alabamos cuando estamos en felicidad y otros alabamos cuando estamos en aflicción, como diciendo, Señor, Señor, con esto te pago lo que me has dado, ¿verdad? Mas, sin embargo, pues yo aquí les ponía en mis notas una invitación. Y no es una invitación a ustedes, sino es a mi persona. Y si Dios lo hace sentir a ustedes, es justamente eso. Aprender que Dios nos ama tanto que nos habla 1, 2, 3 veces, quizá 4. Porque más adelante dice la palabra de Dios que Jonás le dijo, eres lento para la ira. Entonces aquí yo le ponía invitación, como para hacer una invitación. ¿Por qué? Porque yo decía, pues para que antes que Dios me llame con lazos que me duelan, pues prefiero ahorita que estoy en paz, en tranquilidad y en tierra firme, obedecer a nuestro Dios. Así es que esa es una palabra de Dios para mí, para usted, que obedezcamos al Señor antes de que Él nos hable de una manera en la que ya no podamos decir por qué, ¿verdad? Antes de lamentarnos. Y llegando, hermanos, al capítulo 3, dice, Jonás obedece al Señor. Ahora sí, pasaron 2 capítulos para que entonces Jonás obedeciera a Dios. Y dice aquí, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Hermanos, yo aquí veía que la Biblia lo marca, por segunda vez le volvió a decir a Jonás. Y yo me hacía una pregunta, decía, bueno, si Jonás no quiso, ¿por qué no agarró a otro? ¿Por qué no le dijo a otro profeta? Yo eso era lo que yo pensaba, ¿verdad? Y luego dije, estoy pensando como Jonás, porque más adelante vamos a ver qué es lo que pensaba él, Jonás. Y yo decía, bueno, ¿por qué no agarró mejor a otro profeta en vez de Jonás, que Jonás no quería? Entonces, si le dicen que no, bueno, gracias. Ahorita veo quién lo hará. Pero no, el Señor dice aquí que por segunda vez le habló y le dijo nuevamente las especificaciones. Ve a la ciudad de Nínive y proclama el mensaje que te voy a dar. Y entonces ahora sí, Jonás se acordó de todo lo que pasó y dijo, no me vuelve a pasar. Ahora sí, me voy a Nínive. Y Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Y Jonás fue entrando a la ciudad y dice aquí que era muy grande de extremo a extremo, que 3 días se tardó. Y yo le decía a Carlos que estaba leyendo y que no entendía algo. Y dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme el Señor se lo mandó. Y comenzó Jonás a entrar por a la ciudad. Caminó de día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y yo le dije a Carlos, ¿a poco nada más dijo eso? Y me dice Carlos, pues ahí dice en la Biblia. Y yo le dije, tanto, dije, ¿verdad? Tanto que pasó para ir a decir, ve y en 40 días va a ser destruida Nínive. Yo por lo que hubiera pasado, yo hubiera dicho, Dios es tan grande y los va a destruir si no se arrepienten. Y le dije a Carlos, nada más dijo eso. Mas sin embargo después me ponía a pensar y decía, ¿cómo Dios todavía lo estaba respaldando? Porque Noé construyó una arca, o estaba construyendo una arca. Les dijo a todos que iba a venir un diluvio. ¿Y qué hicieron el pueblo? Se burlaron de él.
sí, lo tiraron de a que le faltaba un tornillo, ¿verdad? Y cuando yo veía esto, y que después más adelante dice que la ciudad y el rey le hizo caso a la palabra de Dios, yo me quedé anonadada. Y dije, ¿cómo con eso el Señor, el pueblo, pues le hizo caso a Jehová? Y era justamente por eso, porque Jonás al principio les decía, pues que hubiera agarrado a otro profeta, ¿verdad? Pero era por eso, porque Jonás era un escogido de Dios. Entonces eso es lo que yo veía en cada uno de nosotros. Habiendo tanta gente, ¿por qué cree que está usted aquí sentado? Habiendo tanta gente, y aún diciendo, no, hoy no voy a ir, o hoy mejor me quedo, o prefiero hacer mi trabajo. No, el Señor vio en Jonás algo que por eso lo escogió. Y así mismo a cada uno de nosotros el Señor nos escogió, ¿verdad? Dice que muchos son los que Escogidos. los llamados, y poquitos los escogidos. Y eso me quedó muy claro, que habiendo tanta gente, hermanos, el Señor nos escogió a nosotros, algo vio en nosotros, ¿verdad? Y justamente por eso hay que darle la gloria a Dios. Amén. Y bueno, dice aquí que Jonás proclamó, y dice que Nínive iba a ser destruida ¿en cuántos días? 40. En 40 días. Y sigue diciendo la palabra de Dios, y los hombres de Nínive le creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Todos, completitos, obedecieron la palabra de Dios. Entonces el rey hizo proclamar y anunciar a Nínive por su mandato, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, es decir, no coman, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, de luto, hombres y animales, clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de sus malos caminos que hay en sus manos. Y hermanos, yo desglosando un poquito esto, venía y yo decía, bueno, ¿cómo fue posible que el pueblo que era el desobediente, porque dice al principio que se volvía iba de mal en mal ese pueblo contra Dios, cómo es posible que mejor ese pueblo que era malo obedeció a la primera a Dios que Jonás, o que nosotros, ¿verdad? Y yo me ponía pues a indagar un poquito más, y yo decía, no, es que yo, bueno, les voy a contar algo que me pasó antes. Yo decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y luego dije, creo que estoy cuestionando la Biblia, no sé si está bien o está mal. Pero yo decía, pero ¿cómo fue que ellos sí y Jonás no? Entonces, hermanos, ahí yo otra vez le puse aquí, invitación. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, nuevamente, los de allá afuera son más obedientes que los de aquí. A su manera, ¿verdad? Pero dice que la obediencia trae bendición. No dice la palabra de Dios, el cristiano que es obediente, a eso le bendice. Solo dice, la obediencia trae bendición. Y dice aquí, y vio Dios todo lo que hicieron,